Bueno, perfecto. Vamos a dar inicio formalmente a nuestro webinar correspondiente Alta Disponibilidad con MariaDB. Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Bueno, Bienvenidos a este webinar, como bien lo ha mencionado nuestra compañera Araceli. Y bueno, para mí es un honor y privilegio estar aquí con ustedes la mañana de hoy y hablar un poco sobre esto de alta disponibilidad y sobre todo haciendo uso de MariaDB. Pero para empezar y conocer un poco de teoría, como que tal vez sea la mejor forma de escribirlo, necesitamos saber qué es MariaDB. Tal vez muchos conocen qué es la herramienta, conocen qué es MariaDB, pero nunca está de más hablar un poquito de historia. Y MariaDB sabemos que es un sistema de gestión de bases de datos que surge como un fork de MySQL, creado por este gran Michael Widenius, alias Monty, que después que Oracle en los años 2000 hiciera la adquisición de MySQL, creo que fue en el año 2009, si mal no recuerdo, esto motivó a que el desarrollo de MySQL hubiese preocupaciones por el futuro de esto, dado que ya había sido adquirido por Oracle en esos años. Y bueno, se decidió entonces crear este fork de MySQL con licencia libre, GPL, o General Public License, para garantizar su código y su accesibilidad. Lo interesante es que se ha convertido en una de las bases de datos más populares del mundo desde la década de los 2000 en adelante, siendo una de las bases de datos más usadas a nivel mundial. Este, y bueno, esto nos lleva hoy a hablar un poco sobre cómo es la alta disponibilidad a nivel de MariaDB. Y para hablar de alta disponibilidad, tenemos también que saber qué significa alta disponibilidad. Y bueno, cuando nos referimos a alta disponibilidad, también a veces se le dice en inglés cuando se le dice high availability, es la capacidad que entonces tiene un sistema para ser accesible, confiable, casi todo el tiempo, lo cual elimina de alguna forma o disminuye el tiempo de inactividad. Aquí queremos entonces no es tratar de cumplir solo con el tiempo de actividad indicado bajo un acuerdo de niveles de servicio o las expectativas establecidas entre un proveedor o el cliente, sino que implica que nuestros sistemas sean resistentes, confiables y eficaces. En la historia hemos visto noticias sobre problemas de servicios que han quedado empresas conocidas, como por ejemplo tenemos aquí informaciones extraídas de Internet, donde hubo un momento en la historia, Bank of America tuvo un outage o una duración de 6 días que afectó a más de 29 millones de usuarios en línea, o cuando estaba BlackBerry también afectó a millones de usuarios porque hubo un tiempo de duración de más de 24 horas en sus servicios. También lo vimos en alguna oportunidad. Amazon a nivel de la parte de S2 y RDS tuvieron una interrupción en el año 2011 que duró como 4 días. Netflix, una empresa de servicios, tuvo una afectación de 4 u 8 horas. ¿Qué quiero llegar con todo esto? Básicamente, estas afectaciones de servicios de empresas reconocidas, muchas veces nosotros o estas empresas miden su reputación ante una pérdida de servicio, ante una falla. Es por ello que estas empresas prefieren invertir en una robustez a nivel de alta disponibilidad sobre sus equipos para que su imagen al final del día no se vea afectada cuando tenemos un tipo de problemas de cualquier índole a niveles de servicio. Entonces, esto siempre nos lleva a tener esas tablas de medición en cuanto a querer nosotros saber ¿cuándo consideramos es pertinente tener una alta disponibilidad en nuestro sistema? Si somos una empresa de servicios, sabemos que nuestra imagen puede ser afectada cuando tenemos más de 3, 4 horas o 5 días de afectación, o bien sabemos que dependiendo del tipo de empresa, a lo mejor una afectación de servicio de 2 días es permisible por el mercado y podemos entonces nosotros tener esos tiempos para restaurar nuestro servicio. Pero aquí esto lo que nos lleva es a que estas empresas motivadas a situaciones como esta han buscado la mejor forma de crear una arquitectura lo más resiliencia posible a nivel de incluso de bases de datos para garantizar que estos tiempos fuera de servicio se acorten y sean incluso invisibles al usuario final. Entonces, las empresas
Y cuando hablamos de empresas, digo en general, una microempresa, una mediana empresa, cuando arranca con sus proyectos a un nivel de una arquitectura simple, básicamente tienen una base de datos, un motor de bases de datos, en este caso MariaDB, pero pudiéramos hablar de cualquier otro motor de base de datos existente en el mercado, y una aplicación conectándose al mismo. ¿Qué sucede? Para entender un poco cuál es ese problema. ¿Qué pasa si, en algún momento esta aplicación, esta base de datos que se encuentra, por ejemplo, en una zona o en un data center, falla? Entonces, si nosotros obtenemos una falla en el servicio o incluso si el data center presenta fallas en general, se cae el data center, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona pérdidas de dinero, pérdida de servicios o incluso jefes molestos pidiendo hacer restore de algún backup para poner en servicio nuevamente el problema y bueno, esa golpiza que al final del día afecta a nuestro ego como DBA, como preventa, como ingeniero, a la hora de que tenemos que entonces garantizar que el servicio esté operativo. Las empresas entonces se han dado cuenta que cuando este tipo de arquitecturas simples, arquitecturas monolíticas que dan fallas por X razón, bien sea temas eléctricos, temas aplicaciones, etcétera, pueden afectar su servicio, han buscado la manera entonces de trabajar con redundancia. Y cuando hablamos de redundancia, podemos hablar de una redundancia tan simple como han hecho muchas empresas, de agarrar y tener su aplicación y tener dos bases de datos, una primaria y una en réplica en donde a la hora de afectación de un servicio se cae la primaria, automáticamente la réplica comienza a tomar las riendas de ser una base de datos primaria y en el momento de que se restaure la información dentro de la que era la primaria, pase a ser entonces la réplica. Esto es una de las formas más sencillas de poder hablar de redundancia, incluso a nivel geográfico. Si nosotros hablamos a nivel geográfico, pudiéramos entonces tener bases de datos separadas en un data center uno, la otra en otro data center, e incluso con diferentes zonas, si estamos hablando de la nube, y garantizar esta disponibilidad de servicio. Pero esto también conlleva a tiempos de respuestas tal vez tardías a la hora de hacer una restauración del servicio o que la otra base de datos se coloque en primaria, mientras la que está dando fallas se hace vamos a decir que la restauración de la misma. Esto entonces de alguna manera nos lleva a ver o a analizar qué es lo mínimo necesario que debemos nosotros tener, por ejemplo, con MariaDB, para hablar de una arquitectura con redundancia. Entonces, lo mínimo que nosotros estaríamos empezando a hablar es de tener una aplicación y una base de datos primaria, pero tener un conjunto de bases de datos en forma de réplica a fin de que las diferentes aplicaciones que tengamos nosotros en el sistema a través de un balanceador de carga conocido como Maxscale, por ejemplo, en este caso, puedan entonces estas aplicaciones a través de los diferentes conectores tener una comunicación con este proxy de bases de datos que este a su vez tendrá la comunicación con cada una de las bases de datos por debajo, tanto con las primarias como las réplicas, e incluso pudiéramos hablar de que podemos tener cada una de estas bases de datos, tanto primarias como réplica uno y réplica 2 en en diferentes zonas geográficas o en diferentes data centers, a fin de poder garantizar esa redundancia del sistema en general. Algo interesante que cada una de estas máquinas, cada una de estas bases de datos cuentan con sus propios discos, con sus propios servidores, así como Maxtel puede contar con sus propios discos y servidores, y lo que nos lleva a que nosotros pudiéramos entonces de alguna manera también segmentar esas informaciones que tenemos en disco a nivel de logs, a nivel del data drive, a nivel de los OS y poder entonces también tener esa replicación de datos por separado de cada uno de estos elementos. Cuando aquí hablábamos un poquito sobre esta parte de esa arquitectura simple con redundancia, hablo de Maxwell para entrar un poco en contexto. Maxwell es una de las soluciones más utilizadas por MariaDB. Como lo mencionaba hace un rato, es un proxy de base de datos utilizado muchísimo en la parte de los Enterprise Server y es utilizado para potenciar todo lo que vendría siendo los servicios de alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad e integración para empresas. Al final del día, Maxwell, como mencionaba, funciona como un proxy que, vamos a ver aquí el mouse para ver si lo vemos. Ok, funciona como un proxy
que dependiendo de las diferentes aplicaciones, tanto transaccionales como analíticas o híbridas, podrán entonces tener diferentes lecturas, escrituras y análisis en las diferentes bases de datos a la que ella tenga configuración y poder entonces distribuir y escalar las aplicaciones, las informaciones en las diferentes bases de datos que contengamos. ¿Qué sucede cuando hay una falla a nivel de un automatic failover y cómo entra MariaDB Maxscale a funcionar? Una arquitectura como la que veíamos hace un rato, que nosotros entonces estamos buscando detener a nivel de regiones, etcétera, etcétera, diferentes bases de datos, una primaria y una en réplica. Básicamente nosotros a través entonces de este proxy de bases de datos, a la hora de una afectación de servicio, que esta aplicación solamente se comunica con este proxy, el proxy es el encargado de indicar aquí quién es la base de datos que está en modo activo, en modo primario. Para la aplicación va a ser transparente lo que está ocurriendo por debajo de él. El proxy es el que se va a encargar entonces de dar la información de la base de datos a la que me tengo que comunicar. A la hora de una afectación de servicio, automáticamente la siguiente base de datos que tenga yo en calidad de réplica pasa a tomar las riendas de esta base de datos primaria, mientras de alguna forma, esta base de datos primaria que se vio afectada, se restaura, se realiza el log, vemos qué fue lo que ocurrió para ponerla nuevamente en producción y en el momento de que ella pasa a estar operativa nuevamente, se reescribe y le indica, en este caso Maxwell, que la base de datos quedó ahora en formato de réplica y el siguiente nodo quedó como la parte primaria. Y esto lo que nos va a ayudar es mantener entonces transparencia a la afectación de un servicio. La aplicación nunca tuvo inconvenientes con la consulta o la escritura y lectura de la información en la base de datos porque lo estamos haciendo a través de este proxy y el proxy es el encargado entonces de hacer este balanceo de carga distribuido en las diferentes bases de datos que nosotros contengamos. ¿Ok? Otra forma también de MariaDB trabajar un poco con la parte de alta disponibilidad, lo ha trabajado con otras opciones también como Galera. Y Galera Cluster es un clúster síncrono multimaestro. Eh, Lamentablemente está solamente ahorita disponible para Linux, pero es compatible con los motores de base de datos o de almacenamiento como son ExtraDB y InnoDB. Y es un software avanzado de agrupación de bases de datos que nos proporciona pérdidas de datos a gran tiempo de actividad y escalabilidad para crecimiento. ¿Qué características tiene al final del día este Galera? Es una replicación síncrona, tiene una topología de multimaestros, es decir, siempre está activa. Podemos leer y escribir en cualquier nodo del clúster. Al final del día también tenemos entonces un control automático de pertenencia. Los nodos fallidos caen del clúster, uniones automáticas de nodos, replicaciones paralelas y conexiones directas con el cliente, aspecto y sensación nativos de MariaDB. ¿Qué beneficios trae esto a nivel de estas características? Es que no hay retrasos, no hay pérdida de transacciones, hay escalabilidad tanto de lectura como de escritura y la latencia de clientes más pequeña. ¿Cuándo se utiliza o cuándo creemos nosotros conveniente que debemos hacer uso de Galera o no? Va a depender obviamente del negocio, dependiendo de quién hace uso de esto. Si es una empresa, por ejemplo, bancaria y a ellos la información es sumamente vital, no perderla. No me importa que los tiempos de restauración tal vez sean un poco más lentos, pero me interesa que la data no se pierda en lo absoluto. Es entonces, por ejemplo, usado este tipo de tecnología. Si estamos hablando ahora de una empresa de servicios, a lo mejor se van por las otras opciones donde los tiempos de respuesta son mucho más óptimos. Y eso nos lleva un poco a ver esta lámina. Esta lámina básicamente nos conlleva a analizar lo que venía siendo el costo y la complejidad de la arquitectura versus lo que es la duración de un tiempo fuera de servicio. Y se segmenta en cuatro cuadrantes, donde tenemos esta línea punteada, donde venían siendo los tiempos aceptables para una recuperación así como el tiempo objetivo a nivel de recuperación. Cuando entonces nosotros hablamos de que invertimos, por ejemplo, en una arquitectura
no tan compleja a nivel de bases de datos, entonces estamos ahorrando en ese sentido costos. Se agrava cuando los tiempos de restauración son mucho más grandes, porque necesitamos entonces tal vez hacer un backup, un restore, y los costos del negocio se ven impactados. Ahora bien, si nosotros vamos subiendo en esta medida y nosotros hacemos que nuestra arquitectura tenga mayor robustez a nivel de alta disponibilidad, podemos encontrar incluso tres subniveles donde, por ejemplo, tenemos el Pilot Light, que es como hablar el piloto de las cocinas que están listas para que cuando nada más le damos al switch ella encienda, o tenemos estas sistemas, o en este caso bases de datos que están en Warm Standby, que están atentas ante una falla de la que está en activo para entrar en funcionamiento de forma inmediata, o cuando ya tenemos multisites donde podemos tener sistemas activos, como hablamos en el caso de Galera, y donde al final del día los costos cada vez se hacen más altos, pero los tiempos de restauración se hacen cada vez más cortos. Entonces, en conclusión para esto, es básicamente las empresas deciden dónde quieren estar en cuanto a su negocio, en cuanto a su bolsillo, en cuanto a su presupuesto, y se evalúan qué es más importante para el negocio, qué tanto nos impacta a nosotros estar en una fuera de servicio, cuánto es el costo asociado a ello, y se requiere entonces de hacer uso de estas robusteces a niveles de alta disponibilidad, por ejemplo, a niveles de bases de datos, o incluso a nivel de la arquitectura que se estén utilizando de monitoreo, de sistemas de mensajes de servicio, etcétera, etcétera. Por mi parte, finalizo con esta lámina para dar un paso a mi compañero Giovanni, quien entonces estará haciendo una demostración de cómo se visualiza y cómo se puede ver la acción de Max Scale ante un failover. Eh, Perfecto. don Gracias, Víctor. Giovanni, dejo de compartir por acá para darte la potestad y el sistema. Puntos importantes a tener en cuenta dentro de un proceso de alta disponibilidad y ante cualquier evento que tengamos, ¿no? Es un respecto a cómo nosotros configuramos nuestras instancias. Como mencionaba Víctor, tenemos diversos escenarios en los cuales podemos tener a nivel de ejemplo nube, un escenario de constancia. Ejemplo, vamos a mostrar cómo estamos actualmente. Tenemos cuatro instancias, que sería como el mínimo requerido para nosotros tener un sistema de alta disponibilidad. Ya va dependiendo de costos, de políticas internas de las empresas y de alcanzabilidad de la información para la implementación de la arquitectura de alta disponibilidad, en cómo nosotros diferenciamos en las zonas de disponibilidad, en este caso para Amazon Web Services, que puede ser igual para Azure, para Google, para Oracle, para IBM o para casos on-premise también, para máquinas virtualizadas por data center o, en el caso extremo, si aún se usa todavía, máquinas físicas por data center. Eh, por temas prácticos, para este demostratorio, se deja todos dentro de la misma zona de disponibilidad. Sin embargo, es totalmente posible dentro de una misma red, en este caso para Amazon Web Service, una VPC, y tener varias zonas de disponibilidad, dependiendo de la necesidad. ¿Listos? Importante también tener en cuenta recursos, ¿cierto? Debemos de mencionar correctamente nuestras bases de datos para que acepte la carga necesaria dependiendo de nuestra aplicación. También importante y es muy imperativo que sean única y exclusivamente para base de datos. Un error que pueden cometer algunos implementadores en empresas es de que tienen diversas bases de datos o diversos procesos corriendo con una base de datos en conjunto. Y esto puede generar una falla de servicio no reconocida. ¿Listo? Como estamos manejando información y es muy importante e imperativo asegurarnos de que esa información esté salvada, correctamente distribuida y que no haya ningún tipo de inconveniente, debemos asegurarnos de que sea dedicada. ¿Listos?
Tenemos tres nodos de base de datos, que eso es como el número mágico mínimo que requerimos para una alta disponibilidad. Y tenemos mínimo un Matscale. ¿Podemos tener más de un Matscale? Sí, sí podemos tener más de un Matscale. ¿Esto qué nos va a permitir? Poder balancear mejor nuestro tráfico. De pronto tenemos un ejemplo en data centers físicos, uno en Bogotá, otro en Medellín y otro en Barranquilla. Ejemplo. Entonces, funcionalmente, dentro de nuestra conexión interna, ¿cierto? Podríamos tener tres Matscale, cada uno en cada uno de los data centers y una base de datos en cada uno de los data centers para asegurar una alta disponibilidad. Para asegurar más alta disponibilidad, el número de nodos va a incrementar. ¿Listo? Pero ¿qué conlleva que tengamos más número de nodos? Vamos a tener que obligatoriamente tener más disco duro, más recursos asignados, más dinero invertido. ¿Listo? Es decir, de que la solución de nuestro sistema de base de datos va a estar muy atada al nivel económico que querramos afrontar. ¿Listos? Es muy importante tener en cuenta esto. Bien, entonces, bajo esta premisa, vamos a primero a revisar parte del Matscale. Matscale nos ofrece un servicio muy interesante vía web, en el cual nosotros, luego de haber configurado la parte inicial del sistema, nos permite publicar un frontend. Y este frontend lo que nos va a permitir a nosotros es generar nuestra propia, llámese, em, eh, configuración y mantención de la plataforma, ¿sí? Matscale funciona a través de monitores, es decir, de que con un mismo Matscale puedo llegar a tener más de visualizar, o sea, tener monitoreado y controlado más de ciertas conexiones, sí, podemos tener más de dos, tres, cinco clústeres de base de datos apuntando a un mismo Matscale. Es totalmente válido. ¿Listo? Y esa es una de las versatilidades más importantes que nos ofrece esta herramienta, la capacidad de gestionar múltiples clústeres de base de datos en un mismo sitio. ¿Listo? Podemos crear desde el frontend nuestro propio sistema. ¿Listos? Podemos crear un nuevo monitor, podemos crear un nuevo servicio y cada uno de estos listeners que mencionaremos pues, de pronto en algún otro webinar enfocado muy propiamente a Matscale, podemos generar de que el servicio Matscale aperture puertos. Es decir, de que no solo escuche por el 3306 sino por el 4306 5306. Bueno, uno bajo una premisa o una regla que libera puertos para que cada aplicación tenga su propio puerto destinado. Es decir, de que la aplicación de monitoreo va por el 3306, la aplicación de mesa de ayuda va por el 4306, la aplicación de, no sé, de escaneos de seguridad por el 5306 o un frontend, algún sistema que ustedes tengan de ventas, de marketing, de storage, bueno, cualquier cosa que tengamos dentro de nuestros sistemas, todo eso lo podemos generar y que todo apunte a un Matscale. Y Matscale, como lo mencionaba Víctor, sea el encargado de distribuir nuestros queries, ¿sí? Él sea la sabiduría y la inteligencia que tiene programada Matscape para integrar todo el cuerpo del query, diga, ok, este es el nodo indicado para que ejecute nuestra función. ¿Listos? Entonces, todo este proceso lo podemos hacer desde nuestro propio Matscape frontend. ¿Listo? Y para aquellos entusiastas que les gusta de pronto tener mayor control sobre el sistema por consola, claro, también es posible hacerlo. ¿Listos? Para ello, pues, siempre debemos enfocarnos en las configuraciones de Matscale. ¿Listos? Acá, pues, tenemos nuestra publicación, nuestros tres nodos que están gestionados y el monitor que estamos creando. ¿Listos? Puntos a tener en cuenta para probar un sistema de alta disponibilidad. Debemos utilizar, como lo mencionaba Víctor, el Automatic File Loader. ¿Listo? Esta función nos va a permitir de que automáticamente Matscale identifique cuál de los tres nodos tiene alguna falla, cuál de los tres nodos necesita una recuperación de data para que todo esté al día. ¿Listos?
Ahora, importante tener en cuenta esta parte de GetID, ¿listo? Que son estructuras posicionales de los binary logs que genera las bases de datos. Con estos GetIDs, nosotros vamos a asegurarnos de que todas las bases de datos están sincronizadas en sus posiciones, ¿listo? Cada posición relevante de cambio es un paso en el GetID, ¿listos? Y con eso nosotros aseguramos de que la transición entre cada uno de los nodos es totalmente válida. ¿Listos? Entonces, ejemplo, vamos a hacer una prueba de KI. Actualmente tenemos que el server 3, el punto 63, es nuestro nodo master. Y normalmente esa es como la pregunta más crítica, ¿no? ¿Qué pasa si se cae el nodo master? Entonces, pues vamos a simular una caída. No vamos a apagar los servidores porque tardaría un tiempo y no nos daría para generar un espacio de preguntas, pero vamos a detener el servicio. ¿Listo? Entonces, Matscale ya me detectó que el servicio está abajo, ¿cierto? Y nótese que automáticamente el sistema generó su propio master dentro del clúster, sin yo haberle indicado ningún proceso, ¿sí? Él automáticamente definió que el nodo uno iba a ser nuestro nuevo servidor master. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa si yo realizo una inserción? Entonces voy al usuario del nodo uno y por acá tengo un script que es crear una tabla, ¿cierto? Que es de usuarios, ¿vale? Con nombre, apellido, un ID y una nacionalidad. ¿Listo? Y va a hacerle una inserción de varios usuarios. Entonces, acá lo que me gustaría resaltar es el proceso de cómo nosotros, bajo una premisa de voy a colocar la información, aún sabiendo que tengo un nodo desactivado, ¿cierto? O sea, eso es a lo que vamos. ¿Qué pasa si está trabajando con solo dos y luego se recuperó el nodo que estaba fuera de lugar? ¿Listos? Permítame un segundito. Ya. Listos. Entonces, vamos a hacer la inserción del proceso, ¿cierto? Para ello, pues, nosotros necesitamos colocar el archivo insertado dentro del sistema de base de datos, ¿correcto? Entonces, insertamos el archivo. Ah, ah, ah. Entonces, espérate, vamos a crear rápidamente la base de datos. Create databases. Webinar. Base, webinar. Listos. Entonces, MariaDB a la tabla webinar. Listos. Entonces, vamos a verificar. Entonces, vamos a usar webinar. Listos. Y show tables. Hay una tabla usuario. Select count. Asterisco. Uy, asterisco. From usuarios. Y tenemos 84 líneas insertadas. ¿Listos? Ahora, vamos al nodo 2, que es el otro nodo que está activo, ¿cierto? Show databases. Ahí está. Use webinar y select count asterisco from usuarios. Tenemos las mismas líneas insertadas. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa? Hicimos un proceso de inserción, ¿cierto? Es decir, de que estos dos están al día, pero el nodo 3 al estar apagado o caído está desfasado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si yo levanto mi nodo 3, sin cctl, start MariaDB. Entonces, primero, verifiquemos qué pasa acá. Mire, automáticamente Matscale detecta que el nodo está recuperado, ¿cierto? De vuelta a su funcionamiento y nótese que
todo está arriba, o sea, todo está check, check, check. Ahora irá en la pregunta, ¿está la información replicada? Entonces vamos a verificar. Show databases. Ah, mira, está la base de datos webinar. Entonces vamos a usar use webinar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un select count, asterisco, from usuarios, que ya sabemos que se llama esta tabla, y tenemos 84. ¿Listos? Es decir, de que aún cuando nuestro sistema del nodo 3 estuvo fuera de lugar, que era el máster, Matskel determinó un nuevo máster bajo su política, ¿cierto? Y cuando se recuperó nuevamente el nodo que estaba caído, replicó toda la información. ¿Listos? Esta es una alternativa netamente asíncrona. ¿Listo? Esta es una metodología de alta disponibilidad asíncrona, lo cual nos permite que bajo una transaccionalidad, pues recuperemos todo el sistema. Para casos puntuales como Galera Cluster, sería para cuando necesitamos necesitamos un nodos multimaster. ¿Listo? O sea, es decir, de que todos sus nodos tengan una capacidad de escribir y leer al tiempo. ¿Listo? Eso ya va dependiendo de la necesidad de la aplicación, la necesidad de la empresa y el objeto de uso del clúster. ¿Listo? Muchas de las ventajas que obtenemos a través de este sistema de MariaDB es que es dinámico, ¿cierto? Podemos, como vieron, recuperarlo de manera efectiva y también es resiliente al tiempo. ¿Listo? Obviamente, acá estamos partiendo, como miramos en Amazon Web Services, que todos están dentro de una misma zona de disponibilidad. Ahora, si nosotros necesitamos subirle el nivel para desplegarlos en diversas zonas de disponibilidad, ya entra en juego el tema de cómo nosotros vamos a jugar con latencias, tiempos de conexión, distancias, porque también hay que entender eso. Si una distancia entre un punto y otro es muy lejana, también podemos tener intermitencias. Y lo que más impera sobre bases de datos son los tipos de discos que manejemos. ¿Listo? Para operaciones de nuevas generaciones y para asegurar una satisfacción al cliente final o al usuario final, debemos tratar de utilizar discos de altas velocidades, ¿listo? En preferencias de estado sólido, ¿vale? Los discos mecánicos hoy en día aún siguen vigentes, sí, pero tienen sus consecuencias en lecturas y escrituras. Son lentas para lo que hoy en día estamos utilizando. Es decir, de que si queremos una respuesta rápida o que si hacemos consultas en paralelas, 5, 10, 20, 100 consultas a la vez, esto puede generar que los discos mecánicos no den la talla y por ende vamos a tener un tema de no estar rindiendo como debería. ¿Listos? Por último, temas importantes a tener en cuenta, un comando y un tip importante. Cuando no tenemos acceso a la consola por web, también podemos verificar todos nuestros sistemas. Uy, Max Control. List servers. Vale. Bueno, eso sí está raro. No debería haber pasado esto. Bueno, dentro del sistema de Matscale también nos ofrece una consola de comandos que podemos utilizar para hacer lo mismo que hacemos en frontend versus lo que hacemos por acá. ¿Listo? O sea, este mismo proceso que hacemos de create new o un estado, si yo quiero poner un nodo en estado mantención, ¿cierto? Todos estos mismos comandos los podríamos llegar a realizar a través de consola. ¿Listo? Ventajas de hacerlo por consola, puede ser automatizable por scripts, por acciones de remediación, digamos, si sus plataformas de monitoreo o algo por el estilo soportan este tipo de sistemas, lo pueden realizar para tener un mayor control y que pueda ser automatizable. Ahora, desventajas, puede que requiera permisos, puede que al tener
un usuario y que tenga control total sobre las consolas y sobre los comandos, pues sea una abertura de seguridad para que pueda ocasionar algún tipo de inconveniente. ¿Listos? Bien. Por último, y no menos importante, para un propósito de lección, los invito a probar Matscape. Para quienes no lo hayan conocido al día de hoy, es una herramienta muy versátil, muy útil para el funcionamiento de bases de datos relacionales como es MariaDB y que nos permite extender todo el bagaje de lo que puede llegar a funcionar con los sistemas de alta disponibilidad. ¿Listos? Eso sería. Espero que les haya gustado este pequeño demostratorio y nada, estamos a puertas para las preguntas. Carlos Pérez nos pregunta, ¿cómo es que es posible tener los tres nodos mínimos de Galera más una réplica que pueda transformarse automáticamente en un nodo si cae alguno de los tres? Eh, no. Funcionalmente, Galera tiene un sistema distinto. Ah, Dentro de los procesos de configuración con Galera Cluster, uno debe indicarle cuáles son los nodos que puede pertenecer al clúster. Por ende, si tú le indicas que el nodo réplica ah, es parte del clúster, no es un nodo réplica, sino que pertenece al clúster. Y si no está en la configuración del clúster, nunca podrás entrar a hacer un nodo de galera. O sea, es una limitante completamente entre las dos parámetros. O haces una replicación asíncrona, como la que vimos en el demostratorio, o haces replicación síncrona con galera cluster. O una u otra. ¿Listo? ¿Sí puedes tener un nodo réplica en un Galera Cluster? Sí, sí se puede. Sin embargo, no es automático que pueda entrar en el clúster o que alguno de los nodos utilice la información de la replicación. Ese es un caso particular. Sí se puede tener, mas sin embargo, no va a ser automático. Tendría que ser manual. Ok, vale. Gracias por la respuesta. Por aquí también tenemos, Marcelo, a nivel de aplicación, ¿se apunta a cualquiera de las IP de los distintos servers o va a una IP única y Mescale? Funcionalmente, la intención de Matscale es de que las aplicaciones solo vean a Matscale como su base de datos. Es decir, de que nuestro sistema, cuando tú le indicas, va propiamente al Matscale, no va a ningún otro lado. Y Matscale se encarga de redistribuir los queries. Si necesita una consulta, puede utilizar los slaves, pero si necesita algún tipo de escritura, va al master. ¿Listo? Que esa es la prioridad importante. Vale, súper. Por aquí también tenemos una pregunta de Saúl. ¿Cómo se configura para que con un único puerto se pueda escribir y solo se registre en el servidor primario y apunte a los tres nodos? Mm. Ok, bueno, funcionalmente Matscale se le configura para que aperture un listener con un puerto, ¿sí? O sea, dentro de Matscale podemos tener funcionalmente, bajo teoría, n puertos, o sea, n listeners, como comentaba. Puedes tener un 3306, un 5306 o X puertos de los que tú deseas. Y lo que hace la aplicación, o sea, la que está arriba de Matscale, es indicarle, ok, vas a la IP del Matscale con X puerto, ¿cierto? Que va a ser o un monitor de base de datos, o va a ir a un Galera Cluster, o va a ir solo a un nodo de base de datos, y todo apunta simplemente al mismo Matscale, ¿listo? Lo que va a hacer por debajo Matscale es dependiendo de qué cluster o qué monitor estás apuntando, va a decir a qué nodo registrado es el que va a utilizar como escritura. ¿Listo? Él define por debajo la mejor condición de escritura. En este caso, como vimos en el demo, cuando es escritura, él siempre va a elegir por defecto al master. Siempre para asegurar la integridad de la información. Luego, el máster registró, hizo la operación y replica a los otros nodos. Como vimos en el ejercicio, carga la información en el nodo máster y cuando recuperamos el nodo que estaba en falla, él automáticamente transmitió esa información bajo solo esa premisa. ¿Listo? En las replicaciones asíncronas, si yo realizo alguna escritura,
o alguna operación sobre un nodo slave no va a ser retransmitido a los otros nodos, porque no es el máster el que está realizando la operación. ¿Listos? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, súper. Muchas gracias. Bueno, seguimos por acá con alguna pregunta más. Mauricio, buenos días. En el modo no galera, los esclavos servirían además del HA para lectura, por ejemplo, de backup y no utilizar el red de master. Correcto, Master. es correcto. Esa sería la mejor práctica. Yo tengo el nodo master en donde llegan escrituras y lecturas por defecto, porque el master tiene la capacidad de leer y escribir. Pero Matskel tiene la capacidad de decir, ok, si yo tengo nodos slave disponibles que están al día con la información, pues los slaves van a recibir las lecturas. ¿Listo? Y así balanceamos carga y optimizamos nuestra aplicación. Ujú. Si necesitan hacer de pronto backups nocturnos o cosas por el estilo, para no afectar el máster, que sería el crítico, pues pueden utilizar cualquiera de los nodos slaves, porque está al día. Ujú. Vale, vale, gracias. Bueno, por acá también nos preguntan. em, Bueno, eso tal vez es complemento a algún comentario. ¿Se puede tener mezclas con base de datos utilizando en diferentes capas, utilizando bases de datos capa 2 y otro base de datos en capa 3? O sea, sí, funcionalmente lo que nos permite Matscape, como os mencionábamos, es tener la capacidad de expresar cualquier tipo de puerto y ese puerto va a recibir lo que uno le configure. Si va a ser una aplicación de operación, si va a ser una aplicación de frontend, si va a ser una aplicación transaccional o va a ser una transacción columnar o cualquier tipo de sistema que requiera con MariaDB. Recordemos de que MariaDB, o sea, funcionalmente a día de hoy puede leer por filas, por columnas, por ambas, mixta, que sería la más clásica, y bajo esa premisa, nosotros decidimos cómo configurarlo, ¿sí? O sea, si tú dices, necesito que una aplicación se conecte a Matscale por cierto nivel y luego por otro nivel, pues haces dos monitores. Y cada uno de esos dos monitores va a ser una consulta totalmente diferente en sus servidores de base de datos. ¿Listos? Vale, súper. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Y bajo qué circunstancias pudiera haber data duplicada o intervención para decidir qué nodo utiliza cuál y cuál? Bueno, eso es una respuesta muy importante. Bajo la premisa actual, que estamos hablando de una replicación asíncrona, el sistema Matscale tiene por debajo un componente que se llama Maria Backup. Maria Backup es el encargado de asegurar la transaccionabilidad y la transferencia entre los nodos master a los nodos slave. A través de la replicación asíncrona, nosotros generamos siempre binary logs. Esos binary logs son los que se encargan de guardar en un log, valga la redundancia, cada transacción relevante dentro de nuestro sistema. Y Maria Backup se encarga de transferir esas transacciones y los últimos eventos realizados hacia los nodos slaves. ¿Listo? Bajo esa premisa, el sistema asegura que siempre va a haber la data integrada y asegurada. Casos donde puede haber data duplicada, cuando bajo la práctica de implementación no generan primary keys, ¿sí? Si no hay algún sistema que asegure que no puede haber data redundante o data duplicada, ya queda a manos del desarrollador cómo creó el sistema de base de datos, ¿listo? Pero para sistemas robustos y ya generados por empresas que ya tienen trayectoria, siempre entregan cada uno de los eventos con primary keys. ¿Listo? Y esto evita que genere data duplicada. ¿Listos? Vale, súper. Bueno, recordemos a las personas que siguen haciendo preguntas por el chat, las pasamos para la sección de preguntas y respuestas, por favor. Bueno, por aquí Luis nos pregunta, ¿cómo optimizarías el rendimiento de una consulta compleja en MariaDB que involucre múltiples uniones, jumps y subconsultas, considerando tanto el diseño del esquema como las configuraciones del servidor?
Bueno, eso sí ya creo que es una pregunta un poco más funcional. El Optimizar una consulta dentro de un sistema base de datos requiere saber y entender qué es lo que deseas obtener como resultado. Bajo esa premisa, funcionalmente lo que uno busca mejorar son los tiempos de respuesta, ¿cierto? Pero esos tiempos de respuesta también van atados de cuántos recursos tienes disponibles, cuánto procesamiento por núcleo tienes disponible, cuánta RAM tienes disponible para consultar los datos de manera acelerada por RAM, ejemplo. Si tienes discos de estado sólido, qué velocidad tienen, si son de última generación. O sea, funcionalmente eso es una cascada, ¿sí? Una opción va detrás de la otra. Y si no todas están bajo una premisa de actualización de última generación, puedes hacer una consulta muy sencilla que tarde una eternidad, ¿cierto? Casos puntuales cuando tienen todavía discos mecánicos. Es que los discos están a 14.000, 15.000 RPMs. Igual siguen siendo discos mecánicos. Tienen limitaciones muy físicas. Entonces, bajo esa premisa, funcionalmente lo que te invitaría es primero repensar si la consulta está tardando, qué es el objetivo principal y utilizar particularidades, left join, right join o inner join para optimizar tu consulta. Partiendo de eso, es muy complejo decirte cómo optimizar sin conocer todo el prospecto de lo que rodea el clúster de base de datos. Ujú. Vale, super Giovanni, muchas gracias. Bueno, me voy con la última. ¿Listo? Bueno, Sí, claro. esto nos estamos aquí llenando. Entonces, para seguir muy puntuales con los tiempos, vamos a quedarnos por aquí respondiendo a estas preguntas. No las vamos ya a leer acá en vivo, sino vamos a responderlas, sí, en línea. Sin embargo, quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas. Fue un muy buen público, buenas preguntas. Se nota también el interés y el conocimiento que se quiere tener más, cada día más sobre la solución. Quiero invitarlos a si tienen algún tema que quieren que nosotros les podamos apoyar, algún cambio a nivel de bases de datos o quieren, no sé, profundizar en esa optimización de la base, podemos, simplemente nos escriben a 6@imagunet, que con mucho gusto podemos ponernos en contacto y los podemos ayudar. Ahora bien, vamos a hacer la invitación al próximo evento que tenemos para todos los apasionadas de código abierto, seguimos en la misma línea. Próximos eventos, estamos con un meetup que vamos a realizar de manera virtual. Se pueden conectar todos de estos países que nos están acompañando. La invitación muy formal es para que nos acompañen a hablar, a tener un encuentro sobre GLPI, sobre esta herramienta a nivel de ITAN y TCM. Transforma la gestión de TI con GLPI, herramientas clave para el control. Perdón, que acá tengo más y más datos. Para un control total, eso lo tenemos el próximo 7 de noviembre, va a ser a las 10 de la mañana, hora Colombia. Todas las personas, por favor, se pueden conectar. Estaremos aproximadamente durante, no me acuerdo el tiempo, es como 2 horas, Johan. ¿Cuánto sería el tiempo aproximado del meetup? Hola, sí, son 2 horas aproximadamente que vamos a tener bastante contenido, entonces para que lo puedan aprovechar. Súper, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener charlas muy interesantes. Próximamente les daremos la programación sobre ese día que vamos a tener allí, ese minuto a minuto que vamos a ver por allí para que se puedan conectar. Va a ser bastante interesante. Si están viendo de pronto esta herramienta, están explorándola o al contrario ya la tienen, este es un espacio perfecto para que nos podamos ver. Vamos, como dije, invitados especiales, otros partners también vamos a tener. Entonces va a ser una mañana bastante interesante. Bueno, ahora Colombia, ustedes se conectarán en sus diferentes países. Eh, Muchas gracias a todos, Giovanni. Muchas gracias. Gracias a ti. Víctor, muchas gracias por estar por aquí, por ese contenido, por las aclaraciones. Y pues el equipo Imagunet nos quedamos por acá conectados un poco más. Los que quieran la presentación nos la pueden solicitar a salesimagunet, a sales@imagunet.com. Y pues deben seguirnos también en nuestros canales, en nuestras redes. Vamos a poner esa grabación directamente en nuestro canal de YouTube para que nos puedan seguir también por allí. Muchas Vale, gracias. muchas Perfecto. gracias, Chayo. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias.